Hola amigos del tiempo.com y de nuestro Facebook Live en este momento. Yo soy María del Mar Quintana, redactora de la sección internacional. Me encuentro aquí con Eduard Soto, el editor también de la sección internacional, y vamos a tratar hoy el tema de la renuncia, el anuncio de la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, la cual se dio durante un consejo de ministros. Es una noticia que no toma, digamos, por sorpresa a todas las personas, es algo que se estaba esperando, se venía gestando y ayer se calentó sobre todo con las denuncias de Keiko Fujimori. Eduard, ¿cuál ha sido el contexto de esta declaración del presidente Kuczynski? María del Mar, digamos que lo básico es que de alguna manera es una especie de renuncia anunciada, es decir, si no renunciaba hoy, probablemente mañana el presidente Pedro Pablo Kuczynski iba a ser destituido a través de la declaración de la vacancia presidencial por una cuestión que ellos llaman de inmoralidad permanente, es decir, por incapacidad moral permanente, es el cargo exactamente que se le da a este tipo de recursos jurídicos en la legislación peruana. ¿Qué hay detrás de esto? El presidente Pedro Pablo Kuczynski ya se había salvado en diciembre de un intento de vacancia presidencial, pero fue salvado precisamente por uno de los hijos del expresidente Alberto Fujimori, por Kenji. Él logró recabar algunos apoyos y evitó con sus votos que se completara el mínimo de 87 para que el presidente Kuczynski fuera destituido. No sucedió esta vez así. Mañana era inminente que iba a ser destituido el presidente y entonces el presidente, ante ese panorama, ante ese escenario, decidió dar un paso al costado, pero hubo sin lugar a dudas un elemento que fue clave y fue la aparición de unos videos en los que se muestran a personas cercanas al gobierno intentando ofrecerles mermelada a algunos parlamentarios fujimoristas, pero del lado de Keiko, para que no fueran a votar contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto recordó ese viejo escenario ya de por allá en el año 2000, cuando unos videos y unas grabaciones demostraron cómo un funcionario intentó sobornar a otro congresista para una cuestión a favor del presidente Fujimori de entonces. Es decir, si el presidente Fujimori de entonces salió por una cuestión de unos Vladivideos, como se les llamó en aquella oportunidad, ahora sale por los Keiko videos, en donde se muestra la corrupción que en este momento está sufriendo la política y el gobierno peruano. Eduard, de pronto recordámosle un poco a la gente que hasta ayer esto no se tenía previsto porque el número de votos que se necesitaban para la destitución del presidente Kuczynski no era suficiente. Sin embargo, hasta hoy ya se conoció que ya había sobrepasado el límite de los votos necesarios. Fueron 103 votos los que se requirieron para la salida de él. Sí, la legislación dice que es el 87%, que necesitan 87 votos mejor. Ayer hacían cálculos de más o menos 83, 84, incluso había fuentes que hablaban de unos 87 votos. Sin embargo, cuando aparecieron estos videos, la torta se volteó completamente y hay personas o congresistas que habían expresado públicamente que iban a votar contra la moción de censura, finalmente decidieron aprobar la moción de censura. Entonces ya cuando el presidente Kuczynski hizo como un balance de quiénes iban a votar a su favor y quiénes iban a votar en su contra, se dio cuenta de que definitivamente iba a ser humillado mañana por el Congreso y entonces ahí decidió anunciarle al país que daba un paso al costado, con lo que abre paso a una sucesión presidencial, al menos de manera ordenada. Eduardo, es que es una situación gravísima porque no solo fueron personas allegadas a Kenji Fujimori, sino también el ministro de Trabajo de Perú, de Transporte, discúlpame. Él también estaba incluido dentro de los audios y dentro de los videos donde se estaban ofreciendo obras a cambio de votos para que no fuera destituido el presidente Kuczynski. Sin embargo, esta revelación, por supuesto que volteó la torta para todas las personas que no votaban a favor de la moción de vacancia. Claro, entre otras razones, María del Mar, porque una de las plataformas de la campaña política con la que el presidente Kuczynski llegó al poder es el de la lucha contra la corrupción. Pero al principio se vio involucrado en los escándalos de Odebrecht y después esta forma de intentar de algunos de sus funcionarios de intentar sobornar a los diputados fujimoristas, pues sin lugar a dudas lo dejó sin pie para continuar en el poder, con un agravante, o mejor, con un elemento adicional,
y es que en las próximas semanas Perú va a ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, que es probablemente la cumbre más importante de mandatarios y de líderes de esta parte del hemisferio. Se ha confirmado la presencia del presidente Donald Trump y también la del presidente cubano Raúl Castro, es decir, es una cumbre por todo lo alto y en este momento, pues el presidente Kuczynski, que iba a oficiar como el anfitrión, pues al dar un paso al costado, pues deja un vacío enorme y deja muchas inquietudes sobre qué va a suceder con la cumbre. Por supuesto, la cumbre se va a realizar, pero con un cambio de protagonista radical. Por supuesto, Edgar, es decir, ya no estando el presidente Kuczynski, que sale del panorama, por decirlo así, durante un tiempo, el sistema peruano lo que propone es que vaya después el primer vicepresidente, ¿verdad? Sí. Que en este caso es Martín Vizcarra. Sí. ¿Sí? Y si no puede ser Martín Vizcarra porque él no acepta asumir el cargo, ¿quién podría ser? Sería la segunda vicepresidenta, que es Mercedes Araoz. Y en caso de que Mercedes Araoz tampoco acepte, el poder lo terminaría asumiendo el presidente del Congreso, que en ese momento es un fujimorista. Pero ¿qué pasa? Si lo aceptan cualquiera de los dos vicepresidentes, el vicepresidente primero o la vicepresidenta segunda, esas personas pueden acabar el mandato del presidente Kuczynski, que se vence en el 2021. Pero si quien asume el poder es el presidente del Congreso, él sí tendría que llamar a elecciones en un plazo no mayor a un año. Es decir, los dos primeros pueden acabar el mandato y hacer una transición muy organizada, o si quien asume el poder es el presidente del Congreso, él sí estaría obligado a llamar a elecciones. Eduardo, una pregunta. Ya habíamos dicho que esto no es la primera vez que le sucede a Kuczynski, también le sucedió el 21 de diciembre del año pasado, que no logró en ese caso la mayoría de votos que se necesitaban para su destitución, pero eso tuvo un contexto también, es que 4 días después fue que se logró también el indulto al expresidente Alberto Fujimori, ¿verdad? Exactamente, es decir, el expresidente Alberto Fujimori estaba en la cárcel con una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. También había tenido, por supuesto, reconocidos asuntos de corrupción durante su gobierno. Era la época de Vladimiro Montesinos como su jefe de inteligencia, la compra de conciencias, votos y demás. Era una época bastante oscura para la historia política del Perú. Era una persona que la mitad del país, o que mucho más de la mitad del país, no quería ver en libertad. Sin embargo, después de que Kenji Fujimori salvó al presidente Kuczynski de esa primera destitución en diciembre, a los pocos días fue indultado Alberto Fujimori, que sufre graves dolencias de salud. Esto fue de alguna manera la gota que rebosó la copa de la sociedad peruana, que sintió cómo el presidente Kuczynski cambió el indulto de una de las personas más odiadas de la política peruana a cambio de salvar su propio pellejo en la presidencia. Por supuesto, los partidos opositores ahí sí se comprometieron a llevar adelante una vacancia cuyo desenlace era incierto hasta ayer, cuando aparecieron los videos. Probablemente mañana, sin la aparición de estos videos, el presidente Kuczynski hubiera logrado salvar su puesto, pero después de estos videos la gente o los congresistas voltearon su voto en contra y finalmente lo presumible era que fueran a optar por votar o por depositar su voto a favor de la vacancia presidencial. Ambas situaciones bastante graves para el presidente. La primera porque no solo se quedó en el hecho de que él diera el indulto al expresidente Fujimori, sino porque también esta decisión se elevó. No fue manejada solo en los tribunales peruanos, sino que se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a todas estas, el mes pasado estuvo discutiendo esa decisión aquí en Bogotá precisamente, y esto agravó, como dices tú, y llegó a rebosar la copa. María del Mar, pero ¿cuál es el fondo de la acusación con Pedro Pablo Kuczynski? O sea, ¿qué fue exactamente lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski? Lo que hizo fue mentir. Es decir, se revelaron unos supuestos lazos de la oficina jurídica, de la oficina de negocios, porque finalmente Pedro Pablo Kuczynski, antes de ser presidente, era un banquero internacional. Tratos de la oficina que él manejaba con Odebrecht. Pero ¿qué sucedió? Él poco después entró al gobierno del presidente Toledo y, según las palabras de Kuczynski, se desvinculó completamente de su oficina, pero su oficina siguió teniendo tratos con Odebrecht. ¿Qué pasó? El presidente Kuczynski en una primera instancia negó esos lazos, negó esos vínculos.
Después tuvo que reconocer que efectivamente su oficina, que en ese momento no estaba a cargo de él, sino a cargo de su socio, que además es chileno, sí mantuvo esos lazos con Odebrecht, y por el hecho de haber dicho esa mentira fue que se llevó a cabo ese primer intento de destitución que finalmente no fructificó gracias a la intervención de Kenji Fujimori. Pero esta segunda ya no se salvó y aparecieron esos videos que definitivamente lo condenaron. Y que no es el primer presidente que tumban en realidad. Es que si vamos a hacer cuenta, todos los presidentes y expresidentes vivos que tiene Perú están o huyendo, en el caso del presidente Toledo, o están presos, como el caso del presidente Ollanta Humala, o están siendo investigados, como el caso del presidente Alan García, y en este momento acaban de ser destituidos, acaba de renunciar, porque presumiblemente mañana iba a ser destituido, como es el caso de Pedro Pablo Kuczynski. A eso le sumamos el historial del presidente Fujimori, que fue indultado, pero que aún tiene otros procesos por los cuales podría eventualmente regresar a prisión. Es decir, todos los presidentes vivos de la historia peruana actual están en problemas con la justicia o en problemas de corrupción. Eduardo, una pregunta, de pronto, ¿cuál es el análisis que se le puede hacer a la forma en que se realizó esta renuncia por parte del presidente? Es decir, él no fue el que salió al aire a decirle a la gente, a los peruanos, a poner la cara, me voy del país por estas razones, sino que eso se filtró minutos antes por el diario Gestión de Perú, que fue el que hizo el anuncio, eso se replicó a nivel mundial. Pero ¿cómo deja el presidente que él no haya sido el que haya salido a darle la cara al pueblo? No, finalmente después de que ya se filtró desde que se filtró la información a través del diario Gestión, que es un diario político-económico, pues ya el periódico tenía conocimiento de que el presidente había dejado grabado un mensaje de despedida, que fue la alocución que posteriormente fue presentada ante los peruanos. De hecho, poco después de que fue presentada la alocución, que fue difundida en diferido, casi que simultáneamente el presidente Kuczynski, ya expresidente, se estaba despidiendo de la gente, de sus colaboradores más cercanos en el Palacio de Gobierno, y estaban siendo mostradas las imágenes casi que en simultánea del presidente, por una parte haciendo la locución de despedida y por la otra abandonando el Palacio Presidencial en el centro de Lima. Tengo entendido que él lo que hace es enviar una carta al Congreso, ¿cierto? Sí. Ellos deciden si sí le aceptan la destitución, lo cual sabemos todos que se da por hecho, se da por hecho, pero después de eso viene el proceso de preguntarle al primer vicepresidente Martín Vizcarra, que en este momento es el actual embajador en Canadá, si acepta la designación presidencial, como lo dice la Constitución, y dependiendo de su decisión, pues ahí obran los otros recursos de los que ya hemos venido hablando. Si no acepta, se le pregunta a la segunda vicepresidenta, y si no, terminaría asumiendo el poder el presidente del Congreso, pero todo hace pensar que Martín Vizcarra sí va a aceptar la designación presidencial y por supuesto, acabaría el periodo presidencial que se acaba en el 28 de julio del 2021. Del 2021. ¿Y qué fuerza política tiene Martín Vizcarra? Él venía prácticamente del mismo movimiento de Pedro Pablo Kuczynski, formaba parte de su línea, pero hay que decir que en Perú los partidos tradicionales, al igual que en Colombia, prácticamente han perdido toda su fuerza. Por un lado está el fujimorismo, que igual sabemos que está partido entre los dos hermanos, por eso también decimos que una pelea de hermanos fue la que terminó tumbando al presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque Kenji, que es más de la cuerda de su papá, apoyaba a Kuczynski, su hermana Keiko no lo apoyaba, estaba en contra, fue la principal impulsora de los dos alegatos de impeachment y también la que terminó mostrando los videos. Y hay otras fuerzas como el APRA, que es un partido tradicional socialdemócrata, y otros movimientos conservadores y demás, que como partidos políticos han perdido mucha fuerza y que hoy se integran en un crisol de movimientos nuevos que parecen más alianzas electorales de momento que de verdad partidos políticos. Entonces, por lo escuchado patrióticamente, lo que tiene que hacer el Perú muy probablemente es hacer un llamado a la unidad y hacer que el proceso a través del cual Vizcarra va a asumir el poder muy probablemente pues termine saliendo bien, y el reto más inmediato, por supuesto, es por una parte mejorar los buenos niveles económicos que estaba sosteniendo el Perú o que viene sosteniendo el Perú desde hace mucho tiempo,
y sin lugar a dudas la organización de la Cumbre de las Américas, que ese es el compromiso internacional más importante para el Perú en décadas. Eduardo, ¿y en qué queda Keiko Fujimori? Sabemos que ella lleva tiempo tratando de zancarle el paso a Kuczynski, pero a raíz de esto, ¿cómo queda su fuerza política? Pues aparentemente ella es la gran triunfadora de todo esto que acaba de suceder, pero yo también puedo decir que también va a salir muy lastimada porque esto es una ruptura muy grande con la otra ala del fujimorismo y también de alguna manera con su papá, con la influencia de su papá. La base del fujimorismo está todavía muy pegada al ejemplo de Alberto Fujimori, no tanto a ninguno de los dos hijos. Entonces habrá que ver con el paso de los días cómo queda la popularidad de Keiko Fujimori, porque sin lugar a dudas, a primera vista ella es la gran ganadora de todo esto, pero en el futuro yo no sé si pueda recoger los frutos de esta maniobra que, como ya lo hemos mencionado, recuerda la salida precisamente de su papá del poder a través de la difusión de unos videos que terminaron desnudando toda la corrupción que existía dentro del gobierno peruano de aquel entonces. Y Eduardo, por último, para despedirnos de las personas que están escuchando esta noticia de último momento, sabemos que eso ha sucedido en otros países latinoamericanos, pero ¿por qué el caso de Perú tan consecutivo? Es decir, 3 presidentes seguidos. Yo creo que es el problema que tienen gran parte de las democracias en América Latina, que son democracias aún muy inmaduras. Hasta hace poquito estábamos hablando más o menos del mismo caso, pero del lado ecuatoriano. Si no es cuando llega el presidente Correa, que logró ajustar varios periodos en el poder, la crisis institucional llevaba a que muy pocos presidentes acabaran realmente su mandato. Solamente acababan el mandato los reemplazantes, no los elegidos democráticamente en las urnas. Entonces yo creo que esto es un problema endémico en Latinoamérica, la falta de maduración de las democracias y de las instituciones que aún no logran llevar digámoslo así, una vida tranquila y sosegada, entre otras razones también por la debilidad de los mismos partidos políticos y un elemento que ha sido clave en el caso peruano, el tema de la corrupción. Nunca la corrupción había sido tan desestabilizante en un país de América Latina como sucedió en este momento en Perú y por supuesto también lo que había sucedido años atrás en Brasil, en donde también un tema de corrupción ha golpeado muy fuertemente los 3 últimos presidentes en este país. Eduardo, pues muchas gracias a nuestros seguidores de Facebook Live del Tiempo Casa Editorial. Seguimos pendientes y dándoles más información por la página del tiempo.com de lo que suceda con el ahora expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Hasta una próxima ocasión.